Ahora viene lo más interesante, que son las características. Vamos a tratar de poner las características entre lo positivo o lo que tú crees que es positivo y lo que tú crees que es negativo. Vamos a unos rasgos positivos de mi madre, ¿no? Por ejemplo, aquí hay mucho orden, es una mujer ordenada. Hay otra cosa que quiero decirles que se los conté cuando estábamos revisando esto, que es, no analicen a su madre como esa mujer grande, que si ustedes ya son hijos y sus padres son grandes, lo van a ver desde la óptica de ahorita. El chiste es que se vayan a buscar información y los analicen cuando ellos estaban jóvenes, cuando fue ese momento en el que afectaron mucho más claro a este personaje. Ya vaciaste muchos de los personajes que están en tu árbol. Ahora es importante saber quién fue cada quien. Es más, a lo mejor no me voy a meter a todas las características de todos, por ejemplo, los hermanos de mi padre o los de mi madre. Me voy a ir a los que realmente afectaron mi comportamiento o tengo alguna situación con alguno de ellos. ¿Por qué? Porque de eso se trata el árbol, de que descubras una cosa que hasta lo voy a poner, es los secretos. Los secretos, señores, tarde o temprano van a acabar por salir. Pero si no salen, ¿qué hacen? Enferman, pudren, se convierten en un trapo que tiene el agua y se pudre. Entonces, cuidado, hay que sacar los secretos. Hay que sacar exactamente los nudos. ¿Dónde hay un nudo que se está rompiendo el árbol? Y las trampas, ¿cuáles son las trampas? Las trampas es que tú caigas en una, que ves que por aquí un personaje tuvo una vida muy nociva, muy tóxica, y entonces la trampa es que vuelvas a caer en ese comportamiento. Como curiosamente aquí hay 3 hijos, acá hay 3 hijos, y mis padres tuvieron 3 hijos, ¿no? Entonces es una repetición muy evidente, que pareciera que yo tengo que repetir, que pareciera que mi hermana tuvo que repetir, y mi hermana menor sí nada más tuvo un hijo, ¿no? Entonces ella sí está rompiendo este comportamiento. Yo prefiero decirle las características de este personaje, porque lo tengo que empezar a ver lejos de mí, porque si lo veo como mi madre, puedo sentir feo si hablo de ella mal, o bonito si hablo de ella bien. Hay que hacer un lado eso, hay que volverse un poco objetivos en esto, o muy objetivos y ser muy claros, ¿no? Entonces, este personaje es una persona muy ordenada en este momento. Estamos hablando de cuando ella realmente tenía esta característica y esta personalidad. Una persona que estudió, una persona muy educada, vamos a decir que muy introvertida, casi no era sociable. Y lo que podríamos decir negativo es que sí era un poco violenta. Y también podríamos decir que tenía demasiado miedo, una persona que se callaba demasiado las cosas y por lo tanto pues provocaba que abusaran, ¿no? Pues de ella, de su comportamiento. Entonces a lo mejor eso es negativo, aunque podría ser que ese miedo tenga que ver con lo ser muy educado, ¿no? Entonces otra cosa a lo mejor negativa es que puede ser muy callado, ves la parte introvertida, ¿no? Vamos a dejar estas características aquí. Yo te digo que por lo menos saques 4 de cada uno. Y luego me voy a las características de mi padre. Entonces, igual, ¿no? Me voy a poner en lo positivo y me voy a ir a lo negativo. Entonces, este personaje es un personaje muy, muy estudioso. Entonces vamos a ponerle estudioso. Vamos a ponerle muy, muy dedicado. Vamos a poner que es una persona muy deportista, hace mucho deporte. Vamos a ponerle que es demasiado inteligente, aunque tiene que ver con el estudio, pero es diferente porque hay gente muy inteligente que no estudió. Entonces él sí estudió, tiene una carrera y entonces eso lo marca. Y vámonos a lo negativo. Él tiene una obsesión muy, muy grande, es muy obsesivo. Él también es violento. Violento no quiere ser nada más que sea una persona que golpea a los demás. Puede ser una persona violenta en su forma de hablar, en su forma de expresarse de los demás, y no necesariamente es físico, ¿no? Y quizá la otra es que
una cosa muy negativa de él podría ser que es muy rígido, ¿no? De ideas muy que tiene que ver con lo de las personas de estas épocas. Y aquí hay una cosa que podría ser no ni negativa ni positiva, pero que se convierte en esto. Aquí hay una enfermedad, que eso es muy importante. Él desarrolló esquizofrenia. Entonces aquí voy a poner enfermedades, que muchas veces son exactamente las trampas. Porque este tipo de cosas son las que más nos cuesta trabajo leer en los árboles. Porque muy probablemente te van a decir, no hables de eso no es cierto. ¿Qué decían sus hermanos de la esquizofrenia? Que era brujería, que no existía, que él estaba bien, que a él no le pasaba nada. ¿Y qué provocó? Que gracias a esa negación, él se tuviera que alejar de su familia y se perdiera en su mundo de ideas. Y por lo tanto, entonces yo crecí una gran parte de mi vida sin mi padre y este personaje. Imagínate lo que afecta a estos personajes y lo que afecta a estos. Entonces, cuidado, aquí hay una importante información para este personaje. Y, por ejemplo, este es uno de los personajes que influye directamente a este personaje, a mi padre. Y a mí me va a influir de manera muy clara este hermano de mi padre, que es el sexto. Este señor, yo quería ser como este señor para no parecerme al mío. Entonces resulta que este cuate es un cuate violento, mujeriego, muy gran negociante, le gustan los negocios y súper deportista. Entonces, si se dan cuenta, estas características sí las voy a anotar porque es un personaje que a mí me afectó directamente. Entonces, esas son las que tienes que anotar en tu árbol. No necesito que anotes las de todos, ¿no? Por ejemplo, podría decir que él es un cuate que tuvo un gran puesto en la naval y entonces, gracias a él, ayudó a toda su familia. Entonces, es un personaje que sí afecta directamente a todos ellos, pero a mí no me afectó tan directamente, me afecta porque al yo no querer ser como mi padre, porque esta violencia y esta enfermedad me hace alejarme de él, yo quiero ser algo que se parezca a mi familia, pero que no sea él. Y desgraciadamente tomo cosas muy nocivas. Lo que podría decir que tomé muy bueno de él es que es un gran negociante, se impulsa a buscar negocios, ¿no? Bueno, ahora vámonos, por ejemplo, a unas características muy claras del árbol de mi madre. Aquí hay uno de los hermanos de mi madre que resulta que es para mí un salvador. Es un cuate con el que yo vivo 6 meses de mi vida y este cuate era súper ordenado. Él era un gran creador. Él me influyó en el mundo del cine y él era un buscador, vamos a llamarle un gran investigador. Entonces fíjense nada más esto, que esto les va a hacer mucho sentido. Este señor, yo nada más viví 6 meses con él cuando mis padres se separan de manera abrupta y con 6 meses mi vida cambia, me afecta directamente de manera muy positiva, porque es un cuate que es muy trabajador, que es un gran creador, ya producía y hacía cosas muy interesantes. Y yo tomo tan claro ese momento de mi vida que yo me dedico muchos años después a la producción. Una de las características mías, si se dan cuenta, yo voy a poder empezar a sumar características de este señor, características obvio de mi padre, características de mi madre y características de este. Entonces, por ejemplo, yo soy ordenado, bueno, para ciertas cosas, ¿verdad? Para otras soy muy caótico. Esa podría ser mi parte negativa, ¿no? Claro que pasé por una etapa de violencia muy clara y claro que me afectó la esquizofrenia porque entonces es un problema mental, ¿no? No me voy a ir a todas las características mías en este momento. Me voy a subir un poquito más para entender a mis abuelos, porque mis abuelos, como tus abuelos, van a afectar directamente quién eres tú. Voy a empezar con mi abuela materna. Mi abuela materna era una señora creadora. La señora pintaba, hacía cerámica, y era una señora súper limpia. Me faltó poner esto con una característica de mi madre. Mi madre es muy limpia a grados obsesivos. Eso podría ser a lo mejor positivo, pero muchas veces también es negativo porque es obsesiva, pero tiene que ver con lo positivo, tiene que ver con el miedo. Mi abuela también tiene un carácter muy fuerte. No es violenta, pero tiene un carácter fuerte. Eso es muy bueno. Y otra cosa que tiene es que es súper trabajadora. Eso es muy importante. Bendito los padres que tenemos que aunque sean muy exigentes, son trabajadores, porque
Los que son muy depresivos hacen mucho daño. Y ahora me voy a mi abuelo paterno. Y aquí chéquense esto. Este cuate es... Mi abuela no pudo estudiar, fíjense, esto es una cosa que a ella le dolía mucho, pero no pudo estudiar porque le prohibieron, su abuelo, su padre, que es este señor de acá, le prohibió estudiar, porque en esa época las mujeres no debían estudiar. Y el señor tenía una buena posición económica y la llevó a viajar por el mundo, pero no la dejó estudiar, porque le dijo que ella tenía que estar en el hogar. Entonces mi abuela sufría por eso. Pero entonces, ¿cómo lo canalizó? Se volvió una gran creadora, una artista. Por lo tanto, yo tengo mucho de mi abuela, soy un gran artista. Bueno, no sé si soy un gran, pero sí soy artista. Después, vámonos a mi abuelo paterno. Este señor es súper organizado a niveles cuánticos. Este cuate sí, si no le entregabas algo en orden, se enojaba, ¿no? Siempre estaba arreglado a las 8 de la mañana, listo, ecuánime. Él es contador, entonces también estudió, es un gran estudioso. Leía demasiado, es muy inteligente, es muy parecido a mi padre. Y luego, ¿qué creen? Este cuate tenía epilepsia. ¡Pum! Aquí hay una cosa muy fuerte. Mi madre creció con un miedo muy grande a la enfermedad de epilepsia porque es terrible, ¿no? Quien ha visto a la enfermedad de la epilepsia pues es muy fuerte. Lo curioso aquí es que la epilepsia la desarrolló no con los primeros hijos, o sea, la desarrolló por un accidente. Es muy diferente cuando tienes epilepsia o cuando tienes una enfermedad de manera genética a cuando la adquieres por algún accidente o por alguna otra situación. Entonces mi madre, justo mi abuelo desarrolló la epilepsia cuando mi madre era chica, entonces creció con mucho miedo. Entonces vean cómo este personaje se fue a buscar exactamente un cuate violento, estudioso y enfermo. O sea, tal parece que este personaje que es mi padre buscó en su árbol, ¿verdad? De manera inconsciente, porque eso no lo haces conscientemente, una mujer que está entrenada para cuidar a un hombre que tiene una enfermedad mental, ¿no? Aquí hay una enfermedad mental muy fuerte. Entonces, por supuesto que mi madre, pues eso es una cosa muy triste, porque si ya creciste con un cuate que es así, irte a buscar otro cuate que es así, vaya. Pero lo único bueno de ella es que se separó a una edad en la que todavía podía rehacer su vida y entonces por lo menos pudo vivir tranquila otra parte de su vida y no estar expuesta a tanto problema. Ahora vamos a mi abuela paterna, que es una señora muy limpia, es una señora que no estudió, es de pueblo y allá menos iban a estudiar. Es una señora violenta, eso sí, y es una persona muy religiosa que podría ser algo muy, muy negativo para algunas circunstancias, como lo fue para mi padre, porque ellos para nada van a creer que la esquizofrenia es una enfermedad, sino que es del demonio, ¿no? Entonces esta señora también, lo bonito de esta señora es que es muy limpia, ¿no? Entonces mi padre al final pues tiene que buscar una persona limpia como mi madre, como mi abuela, ¿no? Entonces son características que empiezas a ver aquí y que tienes que señalar que se van a repetir. Obvio que yo tendría que buscar a una mujer limpia, ¿verdad? No podría buscar a una mujer sucia si tengo una abuela materna limpia, un abuelo. O sea, estoy casado con este tipo de árbol. O, si lo hago consciente, puedo ser capaz de decidir si me meto con una hippie que no se baña nunca, ¿no? Pero es muy probable que en mí esté la información para ir a buscar gente de esta manera. Ahora, mi abuelo paterno, ¡pum! Este maestro es muy, muy interesante en mi árbol, porque cuando yo empecé a hacer este árbol, yo no lo conocía. Había un secreto que descubrí en este árbol. ¿Cuál es ese secreto? Bueno, primero voy a poner que este señor era un líder político y que era un músico, no de estudio, sino lírico, pero es músico. O sea, el cuate también tocaba instrumentos. Es un cuate muy inteligente, pero muy violento, al grado que cometió un asesinato. ¡Pum! Vaya, ¿no? Aquí la película ya está más interesante. Así no sería muy aburrido. Pero esto, ¿qué creen? Era un secreto hasta que yo lo empecé a abrir. Ninguno de estos tíos lo hablaban. Ni mi madre siquiera sabía que mi abuelo había cometido un asesinato. Y mi padre tampoco hablaba de él. Porque estas cosas dan penas, marcan a las familias, no les gusta hablar de ello. Pero vean qué interesante, este cuate provocó que esta familia, desgraciadamente, comete un asesinato y en vez de que se entregue a las autoridades, se escapa.
Entonces, ¿qué pasa si se escapa? Deja a la sombra a esta pobre señora, que es su esposa, con 10 hijos, bueno, con 8 porque se había muerto uno, se queda sola en un pueblo con estos hijos. Entonces, imagínense el infierno que viven estos cuates. Este señor, por supuesto, fue muy importante para su familia. Estos 3, que son los que ya trabajaban y tuvieron que mantener a toda la familia, porque la señora no trabajaba, o sea, mi abuela. Pero aquí es donde entendimos, por muchas corrientes que he estudiado, que es muy probable que el asesinato de mi abuelo y que la violencia y el enojo fue reprimido a tal grado que mi padre desarrolló esta esquizofrenia. Digo, es muy difícil comprobar esto, es más fácil, lo he analizado por muchos otros caminos y es más fácil justificarlo que mi padre estuvo en el 68 y que como era líder político también le afectó haber estado en la cárcel tanto tiempo. Que fueron 40 días, pero fueron muchos días para un estudiante de 21 años y a lo mejor aquí es donde se justifica su esquizofrenia, pero no, aquí hay un personaje que le está afectando directamente, que es este. Entonces, créanme una cosa, y esto va a ser de mucha utilidad para entender su historia personal. A mí me trajo muchísima paz entender quién era mi abuelo. Es muy importante, por ejemplo, revisar que con mis abuelos maternos viví 10 años y con un hermano de mi madre viví 6 meses y tengo en mí demasiado de este señor. Entonces fíjense cómo estos 6 meses pueden ser mucho más determinantes que haber vivido 10 años con ellos o haber vivido 10 años con mi padre. Aunque para mí trajo un descanso muy grande, y les puedo decir que para este personaje, si lo vemos como una historia esto, si lo vemos como una película, ustedes en este momento ya pueden entender o pueden hacer sus conclusiones de este personaje. ¿Cuáles son los rasgos que va a tener? Entonces, si yo empiezo a meter aquí rasgos, por supuesto que yo tengo mucho que ver con la política, o por lo menos me interesan mucho los temas políticos, aunque no me interesa involucrarme en la política. Pero tengo, por supuesto, gusto por la música. Entonces aquí hay una cosa, me faltó poner que mi padre también toca la armónica. Y mi padre es un melómano. Él fue el primero que me enseña mucho de la música y mi abuelo es melómano. Tengo esta característica y esta sangre, digamos, muy, muy caliente. ¿Y por qué tomar esto como malo? ¿Por qué tomar el asesinato? Si ya sabemos que es algo que a él le afectó, hay que abrirlo. Este es un secreto que a mi familia le ha hecho mucho daño. Porque incluso lo sigue negando. Fue increíble que cuando hice este árbol y cuando hice este documental en el que voy y conozco a la familia de mi abuelo, por primera vez veo una foto de mi abuelo y lo más increíble es que cuando vi su foto sentí algo muy raro. A mí me caía mal él cuando yo me enteré de que él había abandonado a su familia, pues para mí era un personaje nocivo. Pero cuando veo la imagen sentí afecto por él. Eso no lo puedo negar. Es algo increíble. Pero por lo menos sentí muchísima tranquilidad cuando entendí esto y entonces entiendo las características de este personaje. Y por supuesto que empiezo a ver las trampas muy grandes entre las enfermedades, empiezo a ver la conexión de los hijos. No me metería aquí a las características porque no, por respeto de mis hermanas, pero muchas de las características de ellas tienen que ver con estas. Y va a ser incluso matemático leer las características de ellas contra las características de estos personajes. He sido muy enfático en hablarles de las características porque eso es lo más importante. Podría decir que aquí, por ejemplo, tuve un problema muy fuerte con uno de estos hermanos. No recuerdo exactamente qué número es, pero afectó de manera muy negativa para mi relación. Pero les puedo decir que lo negativo que tuve de él es porque él veía mucho de mi padre en mí. Y es ahí donde tenemos que ser capaces de veras de ser objetivos, incluso de cuando estemos haciendo el análisis con las personas, con tu familia, trates de no verlos con esas emociones porque si no, no vas a poder llegar a ningún lugar. Primero tienes que bajar la información, ser muy frío, después empezar a entenderla. Aquí hay una cosa, aquí hay otro secreto. Les puedo decir que es un secreto que se me reveló porque la vida también te trae las cosas y porque todo va a salir a colación. Es un secreto que siguen guardando en esta familia. Es increíble. Pero si lo abrieran, se acabaría esta tensión que hay entre varios personajes, ¿no? Entonces, lo más claro que te da el árbol, lo más fuerte es poder entender las características tuyas en tu historia,
que tú puedas usarlas incluso a tu favor y decir, bueno, si ya sé que mi madre era violenta y mi padre era violento, por Dios, voy a trabajar esta parte, ¿no? O voy a desarrollar otros elementos que a lo mejor podría traerme de mi abuela o podría traerme incluso de mi abuela paterna, que también tenía unas cosas muy negativas, pero también tenía unas cosas muy positivas. Este es un personaje que, o sea, el personaje que me estoy poniendo yo, les puedo decir que cambió completamente cuando hice mi árbol, cuando fui a hacer este documental que está basado en mi historia completamente. Y aquí se trata de que tú pases bien esta vida, que tú entiendas realmente tu personaje, porque tú eres el que estás viviendo. Entonces, este es el poder de tu árbol, el poder de tu historia personal. Lo vas a entender hasta que entiendas quién es cada uno de tus personajes. Ya no me subí más, porque estaría genial, por ejemplo, nada más contarles rápido, que mi bisabuela, por ejemplo, otro de los secretos más fuertes de mi familia, es que ella se va y tiene tres, perdónenme, aquí, es la mamá de mi abuelo. Entonces ella, Rita no, ella se llama, le dicen, ni siquiera le pueden decir su nombre. ¿Por qué? Porque la señora hermosa se fue a tener a sus hijos a otro país y regresó con 3 hijos, con 4. Y entonces, en ese tiempo, su papá no la dejó que sus hijos, que es mi abuelo y otras 3 hermanas, mi abuelo tenía 1, 2 y 3 hermanas. Ninguno de ellos le pudo decir a su mamá, mamá, le tenía que decir Miss. Por lo tanto le decían Misita. Cuando yo conozco a mi abuela, que sí la conocía, a mi bisabuela, ella me dijo que yo era muy parecido a mi abuelo. Fue impactante porque la conocí ya cuando estaba a punto de morir, yo era muy niño. Y entonces ella me dice, sabes que tú eres muy parecido a tu abuelo, es impresionante. Entonces, bueno, qué más claridad, pero no hacemos caso de esas cosas. Las tomamos como, ay, qué bonita coincidencia, ay, sí, mira, se parece, tiene la barba partida. Cuidado, porque esa barba no nada más te va a afectar los rasgos. Entonces aquí empezaban los secretos. Yo tuve una etapa muy fuerte contra este señor que es mi abuelo, de negatividad muy terrible, pero porque somos iguales. El señor es muy inteligente, muy estudioso y tiene una parte de enfermedad mental que desarrolló. Y entonces yo tengo mucho que ver con él y con él. Por otro lado, acá no conocía a ninguno de mis bisabuelos. Solo sé que Rita es mi bisabuela, que es la mamá de mi abuelo y que la conocí a través de una foto. Y lo único que sé es que mi madre tiene una perrita que se llama Rita. Ahí quedó mi bisabuela. Esto es algo que les va a dar muchísima luz. En realidad esto parece una locura, pero las conexiones que hay son matemáticas. Y la reproducción, el árbol va como cualquier árbol que está buscando salir y va a romper la pared y va a romper el cemento para que las raíces sigan creciendo. Tu árbol, si no lo entiendes y si no haces nada precisamente por entender estos nudos que podrían ser enfermedades, va a seguir saliendo en algún lugar. Y si no rompemos los secretos o si no los traemos a la luz, van a seguir saliendo y van a sufrir nuestros hijos. Así es que mejor brindarles luz, traer a este personaje, así como cuando en la película se resuelven todos los nudos y el conflicto y queda un final, ojalá feliz o por lo menos concluyente, así tenemos que hacer.